Hoy vamos a analizar la obra del último artista que vamos a utilizar en el recorrido del trabajo práctico 1 y se trata de Jean Dubuffet. Vamos a hablar de un artista cuya producción se desarrolla principalmente a partir de los años 50 en adelante y es uno de los grandes referentes y precursor del informalismo, también de algunos aspectos del llamado arte bruto. Y a partir de ahí, bueno, como decíamos, va a ser uno de los grandes referentes del informalismo durante las décadas del 50-60, para luego su obra en otras etapas se torna mucho más gráfica. Nosotros en este trabajo vamos a hacer hincapié por su etapa informalista. Como el nombre lo indica, al hablar del movimiento informalista, estamos hablando de una vanguardia que procuró correrse del sentido formal que ha sido tan fuerte a lo largo de toda la historia del arte. Y al hablar de informalismo estamos hablando de la no forma, y si la obra va a tratar de trabajar dentro de la línea de la no forma, vamos a ver que entonces el protagonismo se va a volcar hacia la textura. La obra de Jean Dubuffet particularmente tuvo a su vez inspiración en las expresiones de los pacientes mentales, prisioneros y niños. Vamos a ver que muchas de las gestualidades tienen que ver con una estética de la infancia y también con una estética vinculada a la esquizofrenia. Se libera de las preocupaciones intelectuales a favor, como decíamos, de una obra que hable de la textura, que hable de la materia, ¿no? Los materiales van a tomar absoluto protagonismo a través de la obra informalista. Si comenzamos a hacer un tránsito por algunas de sus obras, vemos esto que decíamos: por un lado, la presencia de un dibujo totalmente liberado de cualquier canon académico, más asociado a esto que decíamos, al trabajo infantil y al trabajo esquizofrénico. Y vamos a ver una obra que tiene mucha materia, ¿no? Donde a partir de la carga matérica se trabaja al modo del esgrafiado, es decir, con algún elemento punzante se retira materia, y es de esta forma en que se desarrolla el dibujo. Si seguimos transitando la obra de Dubuffet, vemos estos aspectos del uso del espacio, donde no hay ninguna intención de profundidad clásica, y como decíamos, en general son obras que muchas veces tienen un soporte rígido. Sobre ese soporte se coloca mucha materia, como podría ser yeso, como podría ser gesso o cualquier otro material también mezclado con arena, cuestión que pueda dar mucha textura, mucha carga matérica, y a partir de ahí trabajar a través de técnicas esgrafiadas. En esta obra en particular vemos, ¿no?, esta representación de cierto carácter esquizofrénico, y vemos la presencia de enduido, la presencia de arena, el uso de espátulas, la incorporación de materiales como acerrín, ¿no? Todo lo que pueda permitir que la textura y la materia sean protagonistas. Aquí tenemos otra producción donde seguramente utilizó mucha carga de arena, eventualmente mezclada con cemento o mezclada con yeso, y luego esgrafiado, ¿no?, para generar la iconografía. Aquí tenemos algo similar. También vemos la incorporación del alquitrán, o también llamado pintura asfáltica, más diluido, menos diluido, que también es un material que ofrece una carga expresiva muy grande. Aquí vemos también la incorporación de múltiples técnicas, ya sea acrílico, ya sea óleo, como decíamos, con otros materiales como la brea o la pintura asfáltica. Y aquí tomamos, ¿no?, estas estéticas que decíamos, con gran carga matérica, planimetría, no, vuelvo a decir, el manejo del espacio no tiene ninguna intención de profundidad clásica. Y acá vemos una línea, una vertiente de su obra que se va a ir inculcando hacia el lado del collage, en una segunda etapa de lo que podríamos decir ese principio collage que ya introdujeron los artistas cubistas y de ahí en adelante los dadaístas también. Acá tenemos
está la incorporación de múltiples materiales, de múltiples colores, en una obra que empieza a ser un poquito más gráfica, por el uso del color y la línea. Otra propuesta donde vemos el collage y la presencia de, digamos, del color y la textura muy orgánica. Fíjense cómo algo del trabajo de Pollock podemos ver la presencia del concepto del all over, es decir, toda la superficie trabajada donde no hay un punto de vista privilegiado, a diferencia de las propuestas anteriores. Esta es una temática muy abigarrada, donde no hay una relación figura-fondo tradicional. Aquí sí, por ahí podemos advertir una relación figura-fondo más tradicional, pero bueno, vemos la incorporación de múltiples materiales que le dan una carga expresiva a la obra. Aquí tenemos estas referencias a la estética esquizofrénica. Fíjense el uso de la línea, el dramatismo de los gestos, el uso de la espátula, el uso de imprimaciones, todo lo que pueda permitir distintas apariencias visuales y matéricas. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo hecho con base de arena. Y como decíamos, en este caso especialmente trabaja con una iconografía que parece remitir a los dibujos de los niños. Lo mismo que sucede quizás en este tipo de producciones. Y en estas donde, por ejemplo, incorpora a su vez, dentro de los materiales que uno puede trabajar, como decíamos, por ejemplo, con yeso, por ejemplo, con enduido, usando espátulas, usando elementos que puedan dejar mucha carga matérica, y a eso sumarle la incorporación del color. Lo mismo que sucede en esta representación de la vaca, donde el color tiene más protagonismo, a diferencia de otras producciones que son más de escalas tonales de valor, sin tanto color. O aquí vemos también el uso de los dedos, el uso de la dactilopintura, como un recurso también para el tratamiento de los materiales. De esta forma cerramos el recorrido por la obra de Dubuffet, invitando entonces, dentro de los formatos pequeños que son exploratorias que ustedes están realizando, analizar esta etapa del artista, que es la etapa informalista. Por favor, no tomen como referencia la etapa posterior, que es una etapa mucho más gráfica. Y dentro de la etapa informalista, entonces, invitarlos a que desarrollen producciones con una gran carga matérica, donde vean la posibilidad de mezclar alquitrán o pintura asfáltica, yeso, tiza, cola, polvo de mármol. Es decir, acá pueden aparecer un montón de materiales que los asociamos a la escultura o al grabado también, como podría ser la goma laca, la pintura asfáltica, tintas de grabado, o sea, cualquier material que les pueda dar eventualmente una paleta que tenga alguna presencia de color o no, lo pueden hacer más acromática, pero siempre con una gran carga matérica y expresiva.